El día de mi boda entré al salón de recepciones y lo primero que vi fue el pastel equivocado. Déjame contarte sobre las rosas. En mi familia, el pastel de boda siempre ha sido un pastel de rosas, no solo decorado con flores por fuera, sino realmente aromatizado con agua de rosas, relleno de crema de rosas, cubierto con pétalos secos naturales y rosas de azúcar hechas a mano en cada piso. Mi abuela lo hizo para la boda de mis padres. Mi tía lo hizo para la boda de mi prima. Y desde que tengo memoria supe que cuando llegara mi día, habría un pastel de rosas sobre la mesa. No era solo un postre. Era la manera más visible y más hermosa de decir, esta familia está aquí, este amor es real, este día nos pertenece. Me llamo Valentina. Y quiero contarte sobre el mejor y el peor día de mi vida, porque esas dos cosas sucedieron exactamente el mismo día, y todavía no estoy del todo segura de cómo separarlas. Me casé con Diego en abril, un sábado que comenzó absolutamente perfecto. Habíamos estado planeando la boda durante 14 meses y había puesto más de mí misma en ello de lo que quiero admitir, el lugar, las flores, el vestido, cada detalle elegido con cuidado y con amor y con esa visión muy específica de cómo quería que se sintiera el día. El tema era floral, completamente floral, porque las flores siempre han significado algo para mí. El jardín de mi mamá. La cocina de mi abuela oliendo a agua de rosas en las mañanas de domingo. El ramo que Diego me dio en nuestra tercera cita que sequé y guardé en un frasco de vidrio en mi repisa durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Las flores para mí nunca fueron solo decoración. Eran memoria. Eran familia. Eran hogar. El pastel de rosas era el centro de todo. Hablé con la pastelera 8 meses antes de la boda. Le llevé la receta de mi abuela, escrita con lápiz en una tarjeta vieja con una pequeña mancha de café en la esquina que nunca voy a tirar. Hicimos una degustación. Elegimos el diseño juntas, 3 pisos, fondant color marfil, rosas de azúcar en cascada en tonos blues y crema, pétalos secos naturales prensados en el piso inferior. Iba a ser impresionante. Había visto los bocetos y había llorado un poco en la pastelería y la pastelera me había dado un pañuelo y dicho no te preocupes, va a quedar exactamente bien. La mamá de Diego, Rosario, había sido una presencia complicada durante todo el proceso de planeación. Quiero ser justa con ella porque no es una villana, es una mujer que ama a su hijo enormemente y que tenía ideas muy específicas sobre cómo debería verse su boda, y el problema era que la mayoría de esas ideas eran diferentes a las mías. Hubo pequeñas batallas en el camino, la lista de invitados, el arreglo de los asientos, la elección del lugar. Nada catastrófico, nada que no pudiera suavizarse con paciencia y conversaciones cuidadosas. Diego siempre era bueno interviniendo cuando las cosas se ponían tensas y yo apreciaba eso en él más de lo que nunca le dije. Pero el pastel nunca fue un punto de conflicto. Le había contado a Rosario sobre el pastel de rosas desde el principio, en una de nuestras primeras conversaciones de planeación, y ella había sonreído y asentido y dicho que sonaba precioso. No tenía razón para pensar lo contrario. El pastel estaba resuelto, la pastelera estaba reservada, el diseño estaba fijado. Lo consideraba la única cosa de la que no tenía que preocuparme. Debía haberme preocupado. La mañana de la boda fue todo lo que había soñado. Cabello y maquillaje con mi mamá y mis 2 mejores amigas en una suite que olía a flores frescas y café. Mi vestido, sencillo, color marfil, con una larga cola que había imaginado desde que tenía aproximadamente 12 años. Mi papá llorando cuando me vio y luego fingiendo inmediatamente que no había llorado. La ceremonia en sí fue en una pequeña iglesia cubierta de flores blancas y rosas, y cuando caminé por el pasillo hacia Diego y vi su cara olvidé por un momento que existía cualquier otra cosa en el mundo excepto ese momento. La recepción fue en una hacienda restaurada a unos 20 minutos de la iglesia. Llegamos con música y luz de velas y el olor de la cena, y todo se veía exactamente como lo había imaginado, las mesas largas cubiertas de flores, las luces de hadas colgadas entre las vigas, la pista de baile ya llenándose de invitados que reían y encontraban sus lugares y se jalaban unos a otros en abrazos. Y entonces vi la mesa del pastel. Estaba ubicada en la esquina del salón, cubierta con lino blanco, iluminada por 2 pequeños reflectores exactamente como estaba planeado. La altura era correcta. Los 3 pisos eran correctos. Pero el color era incorrecto.
Todo estaba incorrecto. En lugar de marfil y blues y rosas de azúcar en cascada, había un pastel de chocolate oscuro y brillante, bellamente hecho, decorado profesionalmente, con flores de chocolate y detalles de hoja de oro que se veían caros y cuidadosos y completamente, absolutamente incorrectos. Me detuve. Mi mamá, que venía justo detrás de mí, chocó con mi espalda y luego miró más allá de mí y se quedó muy callada. Valentina, dijo. Solo mi nombre. En ese tono que usan las madres cuando no quieren decir la cosa que están pensando. Me quedé parada en la entrada de mi propia recepción de bodas, en mi vestido, con mi ramo todavía en las manos, mirando ese pastel de chocolate y sintiendo que algo se caía del fondo de mi estómago. A mi alrededor el salón estaba brillante y lleno y hermoso y mis invitados estaban comenzando a notar que la novia había llegado, y la gente sonreía y levantaba sus copas. Y en algún lugar al otro lado del salón Diego se reía de algo que alguien había dicho, y yo me quedé completamente quieta pensando, ¿dónde está mi pastel? ¿Dónde están mis rosas? ¿Dónde está la receta de mi abuela? Me puse una sonrisa porque era mi boda y había 120 personas en ese salón y no me iba a derrumbar en la entrada. Pero debajo de esa sonrisa algo se estaba rompiendo muy silenciosamente, y pasé las siguientes 4 horas tratando de mantenerlo junto mientras el pastel equivocado estaba en la esquina del salón y mis invitados, uno por uno, comenzaban a notarlo. El primer susurro que escuché fue de mi tía, parada cerca de la mesa de postres con una copa de vino, inclinándose hacia mi prima y diciendo, «Ese no es el pastel de rosas, ¿verdad? ¿Pasó algo?» Y mi prima miró el pastel y luego me miró a través del salón y yo aparté la vista porque todavía no podía tener esa conversación. No ahí. No frente a todos. Pero los susurros seguían llegando. Silenciosamente, cuidadosamente, de la manera en que la gente susurra en las bodas cuando algo no está del todo bien y nadie quiere ser quien lo diga en voz alta. Vi a mi mamá hablando con la asistente de la pastelera cerca de la puerta de la cocina. Su lenguaje corporal tenso y controlado de la manera en que se pone cuando está tratando muy fuerte de no enojarse. Vi a la mamá de Diego, Rosario, moviéndose por el salón con una sonrisa brillante y una copa de champán, deteniéndose en las mesas, riendo, completamente tranquila de una manera que hizo que algo frío y afilado se instalara en mi pecho. Y supe. Antes de que alguien me dijera nada. Antes de que se ofreciera una sola explicación. Miré a Rosario riendo en la mesa más cercana a la pista de baile y supe exactamente quién había tomado la decisión sobre mi pastel. Sobreviví el resto de la recepción solo con fuerza de voluntad. Bailé con Diego y sentí cada segundo de ese baile. Me reí con mis amigas y abracé a mi abuela y di un brindis que hizo llorar a la gente de la manera buena. Hice todo lo que se supone que debe hacer una novia en su día de bodas y lo hice con una sonrisa que espero que pareciera real porque trabajé muy duro para que pareciera real. Pero cada vez que mis ojos se desviaban hacia esa esquina del salón, hacia ese pastel oscuro y brillante sentado bajo sus reflectores como si perteneciera ahí, algo dentro de mí se apretaba un poco más. El corte del pastel fue lo más difícil. Diego y yo nos paramos juntos frente a él mientras el fotógrafo nos acomodaba y los invitados se reunían y alguien nos entregó el cuchillo. Diego se inclinó y dijo suavemente en mi oído, sigue siendo nuestra boda, ¿ok? Nada cambia eso. Y asentí y sonreí para la cámara y cortamos el pastel juntos y todos aplaudieron, y probé chocolate donde había estado soñando con rosas durante 14 meses, y lo tragué y seguí sonriendo. Rosario estaba justo al frente de la multitud durante el corte del pastel. Radiante. Orgullosa. Sosteniendo su copa de champán como si estuviera viendo algo que ella personalmente había creado, lo cual, supongo, había hecho. Nos fuimos alrededor de la medianoche. Diego sabía que algo estaba mal, creo que lo había sabido por horas, porque conoce mi cara mejor que nadie y una sonrisa que no llega del todo a los ojos sigue siendo una sonrisa que no llega del todo a los ojos. En el coche tomó mi mano y no dijo nada por unos minutos y luego dijo, cuéntame. Así que le conté. Todo. El momento en que vi el pastel. Los susurros. Mi tía en la mesa de postres. Mi mamá en la puerta de la cocina. La manera en que Rosario había caminado por el salón toda la noche como si hubiera ganado algo. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó callado un momento y luego dijo voy a llamarla mañana. Y la manera en que lo dijo,
tranquilo y seguro y con una finalidad que no había escuchado de él antes en relación a su madre, me hizo sentir, por primera vez en toda la noche, que podía respirar bien. No llamamos a Rosario al día siguiente porque estábamos agotados y todavía procesando y necesitaba un día de simplemente estar casada sin esa conversación colgando sobre todo. Pero 2 días después de la boda, de vuelta en nuestro apartamento con café sobre la mesa y el silencio de una mañana de domingo a nuestro alrededor, Diego la llamó. Me senté frente a él y escuché un lado de la conversación. Lo escuché decir buenos días. Lo escuché preguntar cómo estaba. Y luego escuché cómo su voz cambió, no hacia el enojo, no hacia la acusación, sino hacia algo tranquilo y serio que nunca había escuchado en él antes, y dijo: mamá, necesito hablar contigo sobre el pastel. Hubo una pausa. Podía escuchar su voz al otro lado, alta y ligera, y desde el otro lado de la mesa podía notar que ya estaba entrando en modo de explicación, ya acomodando su versión de los eventos. Diego la dejó terminar. Y luego dijo: necesito que me escuches un momento sin responder, ¿ok? ¿Puedes hacer eso? Otra pausa. Luego continuó. Valentina tenía un plan para ese pastel. No era solo una preferencia, no era solo estética, era la receta de su abuela, era la tradición de su familia, era algo en lo que había pensado para su boda desde antes de conocerme. Tú sabías eso. Ella te lo dijo. Y fuiste a la pastelería de todas formas y lo cambiaste sin decirle, sin preguntarme, sin preguntarle a nadie. Y necesito que entiendas lo que eso realmente significa. Escuché la voz de Rosario subir ligeramente al otro lado. Diego esperó. No, dijo tranquilamente. Sé que pensabas que el chocolate era mejor. Sé que pensabas que estabas ayudando. Pero esto no es sobre el pastel, mamá. Es sobre el hecho de que tomaste una decisión que no era tuya tomar, en el día de nuestra boda, y Valentina pasó 4 horas sonriendo a través de algo que le estaba rompiendo el corazón mientras nuestros invitados susurraban sobre el pastel equivocado en la esquina. Eso es lo que pasó. Eso es lo que hiciste. El silencio al otro lado del teléfono fue lo suficientemente largo como para que empezara a preguntarme si había colgado. Luego Diego dijo: no llamo para pelear contigo. Llamo porque Valentina es mi esposa y lo que le duele me importa, y necesito que sepas eso. Necesito que realmente sepas eso de ahora en adelante. Escuché la voz de Rosario de nuevo, más tranquila esta vez, y algo en el tono había cambiado. Diego escuchó un momento y luego dijo ok y luego lo sé y luego después de otra larga pausa gracias. Colgó y me miró desde el otro lado de la mesa. Te va a llamar, dijo. Quiere disculparse directamente. Envolví la taza de café con las 2 manos. ¿Qué dijo? Se quedó callado un momento. Dijo que pensaba que el pastel de rosas era demasiado sencillo para el lugar. Dijo que quería algo que se viera más, su palabra fue, impresionante. Llamó a la pastelería hace 6 semanas y pagó ella misma la diferencia y les dijo que no lo mencionaran. Hizo una pausa. Dijo que pensaba que ibas a estar contenta con el resultado. Algo en esa última oración llegó diferente a todo lo demás. No porque fuera una buena excusa, no lo era, y los dos lo sabíamos. Sino porque era tan completa, tan perfectamente Rosario. La certeza absoluta de que su versión de las cosas era mejor. La incomprensión genuina de que alguien pudiera verlo de manera diferente. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Casi no contesté. Pero Diego me estaba mirando con esa mirada tranquila y firme que tiene cuando cree que soy capaz de algo difícil, así que contesté. La voz de Rosario era diferente a la noche de la boda. Más pequeña. Menos segura. Dijo mi nombre y luego dijo: te debo una disculpa y quiero darte una de verdad, no una excusa disfrazada de disculpa. No dije nada. La dejé hablar. Lo que hice estuvo mal, dijo. Me dije a mí misma que estaba ayudando y no lo estaba. Estaba controlando algo que no era mío para controlar y lo hice en el día más importante de tu vida y lo siento, Valentina. Lo siento de verdad. Me senté con eso un momento. Afuera de la ventana la mañana del domingo era gris y tranquila y en algún lugar del edificio alguien estaba haciendo el desayuno y podía olerlo débilmente a través de las paredes. Ese pastel tenía la receta de mi abuela, dije finalmente.
Ella se fue hace 3 años y nunca me vio casarme. Ese pastel era la manera en que iba a tenerla conmigo ese día. El silencio del lado de Rosario fue absoluto. No sabía eso, susurró. Sé que no lo sabías, dije. Pero ese es exactamente el punto. Tomaste una decisión sin saber todo lo que significaba. Y eso es lo que necesito que entiendas, no solo por esto, sino de ahora en adelante. Esta es nuestra vida. La de Diego y la mía. Y te necesitamos en ella, pero te necesitamos en ella de manera diferente a como estuviste el sábado. Estaba llorando al final. Podía escucharlo en su respiración aunque trataba de ocultarlo, lo cual, me di cuenta, era algo que ella y Diego tenían en común. Esa manera particular de llorar en silencio como si la emoción fuera algo ligeramente vergonzoso. Entiendo, dijo finalmente. Te escucho. Diego estaba recostado en el marco de la puerta de la cocina cuando colgué, observándome con su café en la mano. Bien. Dijo. Lo miré, a este hombre con quien me había casado 2 días antes, a este hombre que había llamado a su madre y dicho lo difícil y lo había dicho en serio con cada palabra. Y sentí que algo se asentaba en mi pecho que había estado inquieto desde el momento en que entré a ese salón de recepciones y vi el pastel equivocado. Estamos bien, dije. Cruzó el cuarto y me pasó su café y se sentó a mi lado y puso su brazo alrededor de mis hombros, y nos quedamos así en la tranquila mañana del domingo, y ninguno de los dos dijo nada más, y eso fue exactamente suficiente.